Dicen que usted es un gran asesor. Cuénteme. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Hola amigos, bienvenidos a Puntaje Nacional. Hoy día vamos a tener la clase número 3 de logaritmo. Mi nombre es Katina Oneto, quizá algunos me recuerden. Bueno, queremos agradecer a la mayor, gracias a ellos podemos estar haciendo esta clase el día de hoy. ¿Se escucha bien? Bueno, el profe va a estar aquí al lado mío, así que cualquier pregunta vamos a estar los dos por esta clase. Vamos a empezar hoy día entonces con la clase de logaritmo. Perfecto, vamos a empezar entonces con... A ver, no se ve un poco corrido. Pero la primera pregunta dice: si f de x es igual a logaritmo en base 2 de x, entonces preguntan por la función evaluada en 16 y luego le restamos la misma función evaluada en 8. Vamos a arreglar primero la pantalla. Y ahí. Ahí se ve mejor, ¿no? Ya, el profe Nico nos ayudó a arreglar la pantalla, así que ahora podemos trabajar. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que los logaritmos se los podemos escribir de esta forma. Por ejemplo, si tenemos un logaritmo en base a de cualquier número, por ejemplo x, y por ejemplo esto lo igualamos a un c, esto es lo mismo que decir, vamos a tener un numerito a que elevado a c me tiene que dar igual a x. ¿Ya? No sé si recuerdan esa propiedad, la idea es que ustedes estudien antes de cada clase para que se puedan acordar. Entonces, según esto, lo primero que vamos a hacer es que si ustedes recuerdan cómo se evalúan las funciones, si tenemos la función evaluada en 16, vamos a hacer lo siguiente. Habíamos dicho que la función era logaritmo en base 2 de x, entonces en vez de poner x vamos a poner el 16. Sería logaritmo en base 2 de 16 y luego tendríamos que restarle logaritmo, ahí está, en base 2 de 8. Otra propiedad muy importante de los logaritmos es que nosotros cuando tenemos una resta, ¿ya? Nosotros podemos, en vez de hacer un logaritmo y luego hacer el otro y después restarlo, podemos juntar esto en una división. ¿Cómo? Vamos a ver aquí. Vamos a tener logaritmo y luego, como tenemos acá, tenemos logaritmo en base 2 de 16, logaritmo en base 2 de 8, el primer numerito lo vamos a poner acá y el segundo va a pasar al denominador como división y la base sigue siendo 2. Entonces, si ustedes me ayudan, ¿cuánto es 16 dividido 8? Claro, los dos tienen la misma base. ¿Por qué? Porque la función se describe como logaritmo en base 2. Por lo tanto, para que lo podamos hacer, ambos tienen que tener la misma base. Y esta base es 2 y 16 dividido 8 efectivamente es 2. Por lo tanto, tenemos logaritmo en base 2 de 2. Y como habíamos descrito arriba, cómo se definen los logaritmos, vamos a tener que buscar un número
el cual vamos a decir 2 elevado a ¿qué número me da igual a 2? A ver si ustedes me pueden ayudar. Tenemos el número 2 elevado a ¿cuánto? A 1. Efectivamente, entonces el resultado de esto es 1, ya que 2 elevado a 1 me da igual a 2. Por lo tanto, en este ejercicio la alternativa correcta es la A. Perfecto. ¿Se entiende bien entonces? ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos al segundo ejercicio entonces. Vamos a ver, vamos a bajar el siguiente ejercicio. Ahí está. Entonces, el siguiente ejercicio dice, si logaritmo, ahí está, si logaritmo de x cuadrado menos 6 es igual a 1, entonces hay que buscar el valor de x. Ya, para los que no han estudiado logaritmo, cuando tenemos un logaritmo y no nos escriben la base del logaritmo, eso siempre va a significar que tenemos una base 10. Por lo tanto, vamos a tener un número 10 que elevado a 1 me dé x cuadrado menos 6. Claro, efectivamente, Forca 137 asumimos que es base 10. Qué bueno que haya gente que aún estudia antes de las clases. Entonces, otra cosa que podemos hacer, no sé si ustedes recuerdan, bueno, aquí por definición tendríamos que 10 elevado a 1, como la base era 10, elevado a 1 me da x cuadrado menos 6. Ya, disculpen la letra fea, pero estoy recién aprendiendo a usar esta cosa tecnológica. Ya, y fíjense que ya no estamos trabajando con logaritmos. Esto simplemente se va a convertir, si pasamos, ustedes saben que 10 elevado a 1 sigue siendo 10. Por lo tanto, podemos pasar el 10 al otro lado restando. Entonces vamos a tener x cuadrado menos 6 menos 10 igual a 0. Si les complica mucho tener la ecuación a este lado, la pueden escribir al otro lado. Y fíjense que esto ya simplemente es una ecuación de segundo grado. ¿Se acuerdan de esto? No, tranquilos niños, si esto es fácil. Acuérdense que las ecuaciones de segundo grado las podíamos resolver de por lo menos dos formas. Podríamos ocupar la formulita para resolver ecuaciones de segundo grado. Si se acuerdan, esa menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. O lo otro es factorizar. Yo siempre recomiendo factorizar porque es mucho más fácil y factorización de todas formas también entra en la PSU. Entonces, para factorizar nosotros aquí vamos a tener dos paréntesis. Poníamos la x. Y bueno, algún truco, al menos lo que yo ocupo antes de buscar los números que multiplicados den menos 10 y sumados den menos 6, como yo sé que ese y ese número se van a multiplicar, ese signo de ahí aparece de la multiplicación de dos números. Y esos dos números van a tener signo distinto porque la multiplicación dio negativa. Si alguien no entendió esto último, de todas formas podemos buscar dos números que multiplicados den menos 10 y sumados den menos 6. Ah, aquí me faltó. Ah, perdón, no, me equivoqué. Si estaban atentos. No, tranquilos, aquí hubo un error. Porque ese 6 no tiene ninguna x, por lo tanto, podemos hacer algo mucho más fácil. Vamos a borrar esto. Ya, aquí nadie, no sé si no leí o no me avisaron. Claro, tendría que ser 6x para hacer lo que yo había dicho, pero como no es 6x, y aquí pido disculpas, al pasar el 10 al otro lado restando, me queda 0 igual a x cuadrado menos 6 menos 10. Y claro, aquí tenemos números de igual signo, por lo tanto los sumamos y mantenemos el signo. Me queda 0 igual a x cuadrado menos 16. ¿Cierto? Y esto, ahora sí, nos queda algo mucho más fácil. Si les complica verlo de esta forma, podemos pasar el menos 16 al otro lado. Tenemos que x cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, buscamos dos números que multiplicados den 16 y que sea el mismo. Claro, da 4. Pero, Mariana, tenemos 4 y hay otro número más que multiplicado por sí mismo da 16. Por un lado vamos a tener el 4, que ya lo habían dicho, pero si nosotros multiplicamos el menos 4 por menos 4 también da 16. Por lo tanto, vamos a tener un conjunto de solución dado por menos 4 y 4.
Perfecto, ¿todo bien hasta ahí? Yo pido disculpas por el error que habíamos tenido en un principio, pero ya lo solucionamos. Vamos entonces al siguiente ejercicio. Vamos a bajar acá entonces. A ver, acá está. Vamos a hacer este ejercicio, acá está. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones son equivalentes a logaritmo de x más 2 logaritmo de y? Entonces tenemos varias opciones y vamos a ver qué pasa con la de acá. Por ejemplo, la número 1 dice que 2 por logaritmo de x por y sería equivalente a logaritmo de x más 2 logaritmo de y. Entonces, por ejemplo, trabajemos primero la que tenemos arriba. Tenemos logaritmo de x más 2 logaritmo de y. Si se fijan, acá hay un numerito multiplicando al logaritmo de y. Cuando tenemos esto, cada vez que haya un número multiplicando al logaritmo, lo podemos convertir o lo podemos entrar al logaritmo como forma de potencia. Me explico. Este de acá lo vamos a dejar igual porque no lo estamos trabajando. Luego vamos a tener logaritmo de y el 2 que estaba multiplicando acá lo vamos a convertir en potencia. Perfecto, ¿todo bien hasta ahí? No es que haya solo 3 alternativas, tenemos que ver cuál de las 3 nos sirve. Puede servir solo una, pueden servir 2, por ejemplo, como tenemos más abajo. Vamos a correr un poco la pregunta. Ahí. Entonces, dentro de las alternativas nos puede servir una, nos puede servir la 2, la 3, la 1 y la 2 o la 2 y la 3. ¿Ya? Por eso hay 3 opciones. Entonces, como yo les había dicho, ¿se acuerdan del primer ejercicio? Que teníamos una división y habíamos dicho que podíamos convertir, en vez de tener esa resta, poníamos el primer numerito de acá, lo dividíamos por el del segundo logaritmo. Cuando hay una suma, lo convertimos en multiplicación, siempre y cuando efectivamente tengan la misma base. Por lo tanto, aquí tenemos logaritmo de x y lo vamos a multiplicar por el siguiente numerito. Entonces aquí ya tenemos una respuesta que corresponde, por ejemplo, a la número 3. ¿Sí? A ver, y vamos a analizar, por ejemplo, la número 1. La número 1 dice que esto es 2 por logaritmo de x por y. Si nosotros el número que antecede al logaritmo lo entráramos al logaritmo, me quedaría logaritmo de x por y todo esto elevado a 2. Y se acuerdan por propiedad de potencia que cuando tenemos una potencia fuera de un paréntesis, significa que cada número va elevado a 2. Entonces, si esto lo deshiciéramos en suma, tendríamos logaritmo, y creo que ya se dieron cuenta que esta opción no es viable, ¿cierto? Porque me aparece el x cuadrado y bueno, nuevamente podríamos sacar ese 2 y ya no sería igual que el ejercicio original. Por lo tanto, el primero no nos sirve. Y el segundo no nos sirve porque no existe la propiedad. Nosotros siempre trabajamos cuando tenemos dentro del logaritmo una múltiple muy rápido. ¿En cuál se quedaron? Ya, pero la número, bueno, lograron seguir esta y quedaba la número 3, ¿no? ¿Sí? Ya, no importa, voy más lento. ¿Entendieron la número 3? Perfecto. Bueno, si siguen la lógica de la número 3, ahora, lo ideal es que ustedes estudien un poco, repasen logaritmo, si tienen clase de logaritmo, estudien un poquito antes, ¿ya? Pero vamos a ir repitiendo. Para poder solucionar este ejercicio, lo primero que vamos a trabajar aquí el enunciado para ver en qué lo podemos convertir o para ver a qué es igual. Entonces, lo primero que teníamos es que teníamos logaritmo de x más 2 logaritmo de y, ¿cierto? Y lo primero que hicimos fue, cada vez que tenemos un número multiplicando al logaritmo, lo podemos entrar al logaritmo en forma de potencia. Perfecto. Después lo otro que hicimos es que acá aparece una suma. Cuando hay una suma, podemos todo juntarlo en un puro logaritmo, pero lo pasamos multiplicando. Haciendo esto, inmediatamente nos damos cuenta que es igual a la alternativa 3. Por lo tanto, podemos descartar
Por ejemplo, la alternativa A, porque dice que solo sirve la 1 y ya vimos que sirve la 3. Podemos descartar la alternativa 2. La C podría ser porque aún no sabemos si sirve la 1 y la 2. La D también la podemos descartar porque descubrimos que la 3 nos servía. La 1, bueno, en realidad no sacamos de nada hacerla porque solamente nos estamos debatiendo entre la C y la D. Entonces tendríamos que analizar si nos sirve la alternativa número 2. Y la número 2 no nos sirve por la siguiente razón. Nosotros cuando tenemos una suma dentro del logaritmo no la podemos separar. Solamente cuando hay multiplicación pasamos esa multiplicación a suma. O sea, se puede pasar de eso a eso. ¿Sí? Perfecto. ¿Ahora entendieron mejor el ejercicio? Bueno, si no lo entendieron, la idea es que repasen mucho la materia porque recuerden que falta muy poco para la PSU y de todas formas siempre hay 1 o 2 preguntas de logaritmo. Vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Ya, aquí vamos a repasar igual las propiedades que vimos anteriormente, porque dice, ¿cuál es el valor de x en la ecuación? Logaritmo de x más 2. Claro, se deben saber las propiedades, ¿cierto? La PAYU. Tienen que saberse las propiedades. De todas formas, no son muchas. Les recomiendo que estudien de las guías que hay en puntaje nacional. ¿Ya? Ahí sale toda la materia bien explicada. Y si tienen dudas, siempre pueden dejar sus comentarios para que podamos resolver en línea las dudas que tengan. Sí, la pregunta anterior era solamente la 3. Bueno, ahora vamos a responder esta. Dice, ¿cuál es el valor de x en la ecuación? Logaritmo de x más 2 más logaritmo de x más 3 igual a logaritmo de 2. Vamos a tratar de ir lento, ¿ya? Fíjense, claro, siempre hay que fijarse que tienen la misma base y generalmente les van a poner ejercicios en donde los logaritmos tengan la misma base, excepto cuando les toca la propiedad del cambio de base, que vamos a intentar verla un poco más adelante. Acá tenemos entonces un logaritmo, otro logaritmo con la misma base, los estamos sumando, tenemos igual a otro logaritmo. Lo primero que vamos a hacer, como tenemos una suma, vamos a juntar ambos logaritmos en uno solo, multiplicando estos dos paréntesis. Entonces nos va a quedar logaritmo de x más 2 por x más 3. Y esto va a ser igual a logaritmo de 2. Usamos la propiedad que junta la suma en una multiplicación y así nos queda un solo logaritmo. Y ahora vamos a multiplicar entonces estos dos paréntesis. Si los multiplicamos término a término, o algunos saben ya, así como nosotros los factorizábamos, lo podemos volver a desfactorizar. Tendríamos primero x cuadrado, luego sumamos 2 más 3 son 5 y le agregamos la x. Y luego 2 por 3 son 6. ¿Hasta ahí van bien? Y nos queda igual al logaritmo de 2. Aquí vamos a poner un paréntesis. Como estos dos logaritmos tienen la misma base, y aquí pongan harta atención, como tienen la misma base, para que ambos logaritmos sean iguales, la única opción posible es que lo que hay aquí adentro del primer paréntesis sea igual a lo que hay acá dentro del segundo paréntesis. ¿Se fijan? Entonces vamos a tener, es como cuando ustedes tenían ecuación exponencial y decían igualamos las bases y luego vemos qué pasa con los exponentes. Es como algo así. Igualamos los logaritmos, por lo tanto podemos ahora igualar lo que hay dentro de estos logaritmos, porque ambos tenían la misma base. Entonces, para que este logaritmo sea igual al de acá, tienen que necesariamente ser ambos paréntesis iguales. Y aquí podemos pasar el 2 restando y ahora sí nos queda una ecuación de segundo grado. Pasamos el 2 restando, por lo tanto aquí me queda más 4 igual a 0. ¿Hasta ahí van bien? Perfecto. Y ahora vamos a resolver esta ecuación cuadrática. Vamos a tener los dos paréntesis igual a 0. Vamos a tener aquí x, x. Y buscamos dos números que multiplicados den 4 y si los sumamos dan 5. ¿Esos números cuáles son? A ver si me ayudan. ¿Qué números los multiplico? Me dan 4 y luego los sumo y me dan 5.
Efectivamente tendríamos el número 4 y el número 1. Y ahora ya estamos casi listos para responder, porque si se acuerdan, cuando teníamos esto de acá, las soluciones van a ser, por un lado, x igual a menos 4, y la otra solución iba a ser x igual a menos 1, ¿cierto? Perfecto. Por lo tanto, la respuesta correcta era la letra A. Y con eso ya vamos avanzando. A ver, ¿por qué se cambia de signo? Si es que a alguien le queda la duda. Vamos a repasar. Cuando tenemos dos paréntesis que se están multiplicando y dan igual a 0, significa que, primero, para que un resultado de multiplicación me dé igual a 0 es porque uno de estos paréntesis es 0, ¿cierto? La única forma de que una multiplicación de 0 es multiplicando por 0. Por lo tanto, vamos a tener un caso en donde x más 4 sea igual a 0, y eso va a ser cuando x vale menos 4. Y el otro caso es cuando x más 1 es igual a 0. Y eso ocurre cuando x vale menos 1. Y por eso que se cambia de signo, ¿ya? Porque lo que hay dentro del paréntesis tiene que dar igual a 0. ¿Se entiende? Vamos a seguir con el siguiente ejercicio entonces. Ya, este ejercicio es un poco más complejo porque tenemos aquí la gráfica de los logaritmos. ¿Había una pregunta por la anterior? ¿Nos devolvemos a la anterior? Ya, vamos bien entonces. Bueno, si les quedan dudas, lo ideal es que lo revisen en puntaje nacional, ¿ya? O vuelvan a ver el video y vamos a seguir por un tema de tiempo, ya que tenemos varias preguntas más por resolver. Ya, por un tema de tiempo, no vamos a pasar toda la materia pero sí les vamos a explicar que efectivamente la gráfica, por ejemplo, del primer logaritmo de f de x, ¿ya?, corresponde a cuando el logaritmo, vamos a tener acá, cuando la base del logaritmo es menor que 1, vamos a tener, y tiene que ser mayor que 0, por propiedad tiene que ser mayor que 0, si no, no nos sirve. Cuando el a está entre 0 y 1, vamos a tener esta gráfica. ¿Ya? Esto lo vamos a ver rápido porque en general no entra mucho en la PSU y la idea es que si tienen dudas lo mejor que pueden hacer es hacer una tablita, ¿ya?, aquí donde pongan ustedes, por ejemplo, x e y, en donde el y va a ser logaritmo, y ponen una base, por ejemplo, base 1/2, que es más fácil, de x. Esto solo si tienen tiempo, porque les recuerdo este ejercicio lo más probable es que no aparezca en la PSU. Pero si les molesta hacer esta tablita, de todas formas yo les estoy indicando cómo son las gráficas, ¿ya? Si ustedes grafican, por ejemplo, ponen aquí 2, van variando y hacen la tablita igual como cuando hacían ecuación de la recta, le van dando valores. Y ahí ustedes pueden graficar y van a ver cómo les va a ir dando el gráfico. Es la mejor forma de poder aprender gráfica de logaritmo, ¿ya? Entonces, cuando este a está entre 0 y 1, vamos a marcar al tiro que va a ser esta la alternativa. ¿Ya? Cuando está entre 0 y 1 les da este tipo de gráfica, que es decreciente. Pero cuando, al revés, cuando esta letra b, o la base del logaritmo, es mayor que 1, se grafica de esa forma creciente. ¿Ya? Esto, como les repito, la idea es solamente mostrárselos porque es muy raro que aparezca una pregunta así, pero al menos quiero que conozcan cómo se grafican los logaritmos. ¿Ya? No es pregunta tonta porque podría llegar a aparecerles, ¿ya? Solo quiero que conozcan de todo un poquito. Vamos a la siguiente pregunta. Ya, esta pregunta es fácil y nos va a ayudar a reforzar lo que hemos visto anteriormente. Si se fijan, tenemos acá todos con la misma base y como acá tenemos una suma y acá tenemos una resta, los vamos a juntar los tres en un puro logaritmo. Entonces nos va a quedar logaritmo, base 10, tenemos 2 y le estamos sumando el logaritmo de 15. Por lo tanto, cuando hay suma, vamos a multiplicar. Me quedaría 2 por 15. Luego, como hay una resta, vamos a dividir por 5. Y acá algo que yo siempre recomiendo, antes de multiplicar el 2 por 15 y luego dividir por 5,
por lo menos a mí me gusta siempre simplificar, porque así trabajo con números más pequeños. Si el 15 lo simplificamos por 5, me queda un 3. Y logaritmo de 2 por 3 es igual al logaritmo de 6. Perfecto, este era muy fácil, ¿cierto? Para que vean que no todos los ejercicios son tan complicados. Ya, al menos ya vamos repasando bien. Claro, siempre es mejor el simplificar, creo yo, al menos así me lo enseñaron en el colegio. Ya, aquí pasamos a otro tema que también está muy ligado al logaritmo, que es la ecuación exponencial, que es la inversa, ¿ya? Es la inversa del logaritmo. No sé si ustedes se acuerdan cuál es la definición de una función creciente o una decreciente. ¿Se acuerdan o no? Una función creciente va a ser, por ejemplo, si yo evalúo la función en x, ¿ya? Siendo x, por ejemplo, perteneciente a los naturales o a los enteros positivos, le vamos a poner mientras a los naturales, yo evalúo en x, luego voy a evaluar en f de x más 1, ¿ya? Y tienen que ser mayor. En el fondo, gráficamente, lo que quiere decir una función creciente es que vaya creciendo, ¿ya? Por lo tanto, si evaluamos en un número y luego evaluamos en el siguiente, la función tiene que quedar cada vez mayor. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver, la 1, la 2 y la 3, vamos a ver cuál de estas son crecientes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo más fácil en este tipo de ejercicio es darse valores, y los valores más fáciles siempre van a ser, por ejemplo, puede ser 0 y luego darse el número 1, o evalúan en 1 y luego en 2. Vamos a hacerlo con el número 2, por ejemplo, el 1 y el 2. Entonces vamos a analizar la número 1. Vamos a tener f de, lo vamos a evaluar en 1. Si evaluamos en 1 vamos a tener 6 elevado a menos 1. Y eso, si recuerdan, cuando teníamos un exponente negativo, podíamos transformar esto en una fracción y abajo el 6 me queda de forma positiva. Pero si evaluamos la misma función en el número 2, me queda 6 elevado a menos 2. Y eso, si se recuerdan, me da 1 dividido 36. Perfecto. ¿Y qué es mayor, un sexto o un 36avo? La respuesta es que es mayor un sexto. Recuerden que entre más grande sea el denominador, ¿ya? La función, o sea, la fracción va a ser más pequeña. Si el denominador es más pequeño, la fracción es más grande. Es como al revés. Por lo tanto, esta no es creciente, es decreciente, porque si voy aumentando el x, el y va disminuyendo, o el resultado de la función va disminuyendo. Ya, yo creo que este es más fácil ver, el número 2. Si analizamos el 2 y nos damos valores, vamos a tener g de 1, por ejemplo, va a ser 4 elevado a 1 y eso fácilmente es 4. Y si después lo evaluamos en 2, tenemos 4 elevado a 2 y eso me da, 16. Estaba pensando en otra cosa, 16. Entonces, si aumentamos el valor de x, el valor total de la función también aumenta, por lo tanto la número 2 es creciente. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver el siguiente, ¿ya? Y aquí ya se van a ir dando cuenta de algo, que si tenemos el exponente, perdón, aquí, ahí tenemos 4, había visto solo 3. En la número 3, lo mismo. Si evaluamos, tenemos y igual a 2x cuadrado. Si aquí lo cambiamos por un número 1, vamos a poner una flechita, me queda 2 por 1 elevado a 2, que sigue siendo 1, y el resultado sigue siendo 2. Pero si aquí cambiamos, en vez de x ponemos el número 2, me va a quedar 2 por 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 es 4, y 4 por 2, 8. Entonces esta función también es creciente. Y la número 4, finalmente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener el 3 cuartos evaluado en menos 1, por ejemplo, y esto me queda 4 tercios. ¿Se acuerdan cómo el exponente es negativo y es igual a 1? Nosotros, si invertimos la fracción,
me queda positivo. ¿Sí? Si tomamos números negativos en la 2 y en la 3, va a dar, claro, ahí en esta de acá nos quedaría al revés. Porque esta al ser una función cuadrada, una cuadrática, el gráfico de la, estamos en la 3, por ejemplo. En la 3, si tomamos números negativos, me queda una parábola. ¿Se acuerdan de eso? Y la parábola, vamos a poner por ejemplo ahí. La parábola es decreciente hasta cierto punto, hasta el vértice, y luego empieza a ser creciente. Por lo tanto, probablemente tendríamos lo siguiente, que esta de acá, hay algo que no concuerda. Y si nos vamos al enunciado, si leemos la pregunta, qué bueno que lo notaron, la pregunta dice, ¿cuáles de las siguientes expresiones representan una función exponencial creciente? Y pregunta, la número 3, ¿es ecuación exponencial? ¿Se dieron cuenta de eso, no? Que teníamos una respuesta infiltrada porque la número 3 no es una ecuación exponencial y ahí estaba la trampa o el truco de este ejercicio. ¿Ven? ¿Se dieron cuenta? Entonces, como moraleja, siempre hay que leer bien el enunciado porque me pide una función exponencial. ¿Ya? Por lo tanto, seguimos. Vamos a la número 4. En la número 4 estábamos evaluando en 1, por ejemplo, me daba 4/3 y luego después evaluamos en 2 y si evaluamos en 2, lo mismo, podemos invertir la fracción, ¿se alcanza a ver abajo? Sí. Invertimos la fracción y el exponente me queda positivo. Y acá me queda el resultado final, 16/9. ¿Qué es más grande? ¿4/3 o 16/9? Aquí creo que no se alcanza a ver, voy a bajar un poco la pantalla. Ahí sí. Si no se acuerdan cómo ver si es que una fracción es más grande que la otra, pueden hacer lo siguiente. Vamos a ver cuál es más grande. Vamos a poner 4/3 a un lado, vamos a poner el 16/9 al otro y multiplicamos, decimos 4 por 9 son, rápidamente, 36 y lo ponemos del lado del numerador, el resultado. Y 3 por 16, si no sabemos multiplicamos en un rinconcito, 3 por 6 son 18, 3 por 1, 3, más 1, 4. Entonces vamos a poner aquí el 48. Y como 48 es mayor que 36, 16/9 es mayor que 4/3. Por lo tanto, la 4 también me sirve. Entonces las respuestas correctas serían solo 2 y 4. O sea, la alternativa D. ¿Ya? Efectivamente, ecuación exponencial, la incógnita debe estar únicamente en el exponente. Y bueno, si te gustan las matemáticas, puede que dentro de tus opciones esté ingeniería. La Universidad Mayor cuenta con una facultad que está orientada a formarte como un profesional íntegro, con conocimientos técnicos y prácticos de excelencia. Toma una decisión de futuro e ingresa a universidadmayor.cl. Vamos a ver ahora entonces la siguiente pregunta. Ya, acá tenemos, ahora es una función exponencial. Si se fijan, dice acá, ahí sí. Vamos a ver, ahí, perfecto. Ahí sí, ya. Vamos a tener, dice, un psicólogo dice haber encontrado la relación matemática entre la felicidad y el tiempo usado en actividades entretenidas a la semana. Yo creo que entre más actividades entretenidas, más felicidad, ¿no? Vamos a tener, dice que esa fórmula que el científico encontró es f en función de t igual a 1000 más 2 elevado a t. Y el t es el tiempo que está medido en horas.
Dice, ¿cuántas horas aproximadamente debería una persona dedicar sus actividades entretenidas para tener una felicidad de 1100? Si el logaritmo de 2 es igual a 0.3. Ya, al principio se ve todo súper complicado, ¿no? Pero vamos a revisar. Dice, fíjense que esta va a ser la felicidad y esta es la expresión en horas. Y queremos saber cuántas horas necesito para que la felicidad sea de 1100. Entonces vamos a poner acá, queremos que la felicidad, vamos a poner aquí primero la función, aquí va a ser igual a 1000 más 2 elevado a 3. Queremos que la función me dé de resultado 1100, ¿cierto? Vamos a tener aquí 1000 más 2 elevado a t. Lo primero es empezar a despejar el t para saber si es que la felicidad efectivamente la podemos determinar. Tenemos que sacar el tiempo. Pasamos este 1000 restando al otro lado y 1100 menos 1000 da algo así como 100. Y ahora tenemos algo un poco más fácil. Tenemos 100 igual a 2t. Lo que debemos hacer ahora para poder sacar este t, como estamos aplicando una función exponencial, nosotros podemos aplicar logaritmo, ¿ya? Así como cuando tenemos multiplicación, hacemos división, cuando tenemos suma, aplicamos la resta, ¿ya? La inversa de la exponencial es el logaritmo. Entonces, si aplicamos el logaritmo, a un lado vamos a tener logaritmo de 100 igual a logaritmo de 2 elevado a t. ¿Cierto? Quizás todavía no se entienda mucho, pero si se acuerdan, yo les dije anteriormente que cuando teníamos una potencia dentro de lo que es el logaritmo, esa potencia sale afuera del logaritmo multiplicando. Vamos a anotarlo para que se entienda mejor. Aquí seguimos con el logaritmo de 100 y este t que era potencia va a pasar aquí multiplicando. T logaritmo de 2. ¿Ustedes conocen cuánto es logaritmo de 100 o no? Sí, claro, soy el profe Nico y me transformé, me operé. No, el profe Nico está por aquí cerca apoyando nuestras clases. Vamos a tener logaritmo de 100. Si se acuerdan, aquí la base era 10, ¿cierto? Cuando no aparecía. Entonces yo digo, 10 elevado a ¿cuánto me da 100? ¿Por cuánto tengo que multiplicar o cuántas veces multiplico el 10 para llegar a 100? Efectivamente, max, la respuesta es 2. Entonces vamos a tener aquí 2 igual a t, perdón, aquí nada que ver ese signo, vamos a poner ahí logaritmo de 2, ¿ya? Generalmente hago rayas. Y ahora este logaritmo de 2, si vamos aquí arriba, me están indicando que el logaritmo de 2 es 0.3. 0.3 lo podemos pasar a decimales, por ejemplo, que es 3 décimos, ¿cierto? Entonces vamos a tener que 2 es igual a t por 3 décimos. Ese 10 que está aquí abajo dividiendo pasa multiplicando al otro lado. Vamos a seguir aquí. Me quedaría 20 igual a t por 3. Y ese 3 pasa dividiendo. Y 20 dividido 3 da algo así como 6,6 periódicos, ¿cierto? Y aquí lo aproximan a 6,67. Igual a t, ¿ya? Es aproximadamente. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí era la letra D. ¿Todo bien? Claro, da periódico, pero acá en la prueba lo aproximan. Acuérdense que también es una de las cosas que entra en la prueba, la aproximación. Aquí, claro, bueno, ahí lo hice medio curvito. Vamos a ponerlo ahí, ahí está, aproximado. ¿Ya? Ahí sí. Vamos a bajar entonces al siguiente ejercicio. Vamos a ver. No, vamos a ir al siguiente ejercicio. Ya, porque yo creo que ya es hora entonces de, vamos a poner la pregunta desafío. Ya, nos vamos a ir entonces a la pregunta desafío. Ya, y acá está la pregunta desafío, dice lo siguiente. Dice, si
es aproximadamente 0,30103. Entonces, ¿cuál de las siguientes proposiciones es o son correctas? Entonces, la primera que tenemos acá, 1 logaritmo de raíz de 2 es aproximadamente 0,60206. La 2 logaritmo de un quinto es aproximadamente 0,30103 menos 1. Y la tercera, logaritmo de 8, es aproximadamente 0,90309. ¿Ya? Entonces les dejo esa pregunta mientras vamos a un pequeño descanso.
Hola, estamos de vuelta entonces. ¿Volvieron ustedes también del descanso? Perfecto. Antes de ir a la pregunta desafío, les tengo que decir algo. Esta es una pregunta. ¿Qué pasaría si hiciéramos esta clase en inglés? Así como yo a lo mejor tampoco entendería mucho, la ideal es que el idioma no sea un tema en tu futuro. Entra a la Universidad Mayor y aprovecha sus cursos de inglés que imparten bajo el sistema de B-Learning. Infórmate en universidadmayor.cl, Universidad Mayor, todo para lograrlo. No se olviden, universidadmayor.cl, perdón, se escribe umayor.cl, ¿ya? Ahí ustedes pueden acceder a conocer toda la información de la Universidad Mayor. Entonces, ¿en qué íbamos? Vamos a la pregunta. Vamos a resolver entonces la pregunta desafío. Acá está entonces. Dice, bien. Ahí está. Entonces dice, si el logaritmo de 2 es aproximadamente 0,30103, entonces, ¿cuál de las siguientes proposiciones son correctas? Vamos a analizarlas una por una para ver cuál es correcta y cuál no, si es que hubieran correctas e incorrectas. Ya, vamos a revisar la primera. En la primera nos aparece algo que no hemos visto en ningún ejercicio hasta ahora, que es una raíz. Pero no sé si ustedes recuerdan, cuando teníamos, por ejemplo, una raíz, vamos a poner acá una raíz, ahí, por ejemplo, no sé si se ve, lo hice muy pequeñito, pero en el fondo es una raíz, tenemos que el índice de la raíz es c, tenemos la base a, esta es la cantidad subradical y está elevado a una letra b. Cada vez que tenemos esto, nosotros podemos transformar la raíz y ponerla como potencia, en donde la potencia que presenta este a sería el numerador y el índice de la raíz sería el denominador. Obviamente aquí siempre hay que aclarar que el denominador, para cualquier ejercicio, el denominador de una raíz jamás puede ser 0, ¿ya? Siempre lo vamos a poner distinto de 0. Según esto entonces, vamos a transformar la raíz de 2 en potencia. ¿Se acuerdan? Cuando yo en la raíz no tengo aquí índice, ¿a qué correspondía? Esas bolitas que tenemos acá es aproximadamente, ¿ya? Porque probablemente acá siguen muchos números más, igual que no sé si se acuerdan del número pi. Claro, esas bolitas indican que es una aproximación, que no es el número real, sino que aquí estamos acotando el número para no trabajar con tantas cifras. Volvemos acá, al número 1, logaritmo de raíz de 2. Y estamos tratando de transformar esta raíz porque en general no nos agradan mucho las raíces. Por lo tanto, vamos a tratar de transformar esta raíz a algo que sea mucho más amigable. Entonces, cuando no teníamos acá el índice de la raíz, era porque era un 2, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que la raíz de 2, nosotros la podemos escribir como el 2 está elevado a 1, dividido, y aquí como había un 2 pasa a ser el denominador. Por lo tanto, raíz de 2 es igual a 2 elevado a 1 medio. Luego, volvemos al ejercicio y tendríamos logaritmo de 2 elevado a 1 medio, y esto, según el ejercicio, sería aproximadamente 0,60206. Acá, esto sí lo habíamos visto, que cuando tenemos una potencia, esa potencia la pasamos adelante del logaritmo multiplicando. Por lo tanto, sería algo así como 1 medio por logaritmo de 2, ¿cierto? Vamos a tener entonces el logaritmo de 2 por 1 medio, y esto va a ser aproximadamente ¿cuánto? Si se fijan, tenemos acá que el logaritmo de 2 era aproximadamente 0,30103. Y aquí lo estaríamos dividiendo por 2, ¿cierto? O otra cosa que podemos hacer, vamos a poner acá logaritmo de 2, en vez de reemplazar al tiro logaritmo de 2, teníamos esto, ¿cierto?
es igual a 0,60206. Entonces pasamos el 2 multiplicando. Y si pasamos el 2 multiplicando, ¿qué nos queda? Nos queda logaritmo de 2, aproximadamente el doble de esto. ¿Y qué pasa si multiplicamos 0,60206 por 2? Nos da 0,30103. ¿Sí o no? Bueno, se quedaron con lo de pi. Perfecto, pero si multiplicamos el 2 por esta cantidad de acá, no nos da 0,30103, ¿cierto? Por lo tanto, la 1 no nos sirve. ¿Sí? ¿Todos bien hasta ahí? Vamos a seguir con la 2. ¿Vamos bien? Vamos entonces a seguir con la número 2. La número 2 tiene aquí un pequeño truco que podemos hacer para solucionarlo. Vamos a anotarlo, vamos a encerrar esto aquí. Ya tenemos listo que esto no corresponde. Vamos a seguir aquí. Disculpen el desorden, yo soy un poco desordenada. Vamos a dar respuesta aquí a la número 2. Y si se fijan, un quinto tal vez a simple vista no tenga mucha relación con el número 2, que estamos tratando todo de igualarlo a número 2, ¿cierto? Porque tenemos logaritmo de 2 y la idea es siempre llegar a algo que tenga logaritmo de 2. Entonces, ¿cuál es el truco? El truco va a ser lo siguiente. Vamos a tener logaritmo de un quinto, pero este un quinto lo podemos amplificar por 2. Si amplificamos por 2, me queda logaritmo de 2 décimos. ¿Cómo tenemos acá? Una división. Si se acuerdan, la fracción siempre es una división. Como es una división, nosotros podíamos separar en resta. Entonces me queda logaritmo de 2 menos logaritmo de 10. Y es muy importante que se fijen que siempre tengamos la misma base. Logaritmo de 2 ya lo conocemos porque el enunciado me dice que es aproximadamente esta cantidad. Por lo tanto, aquí vamos a anotar que es aproximadamente 0,30103. Y si tenemos la misma base y acá el mismo número, en el fondo decimos qué número podemos elevar 10, ¿a qué número lo podemos elevar para que el resultado sea 10? Y eso efectivamente es 1. Si vamos al ejercicio, efectivamente, entonces llegamos de logaritmo de un quinto, ¿ya? A que es aproximadamente 0,30103 menos 1. Por lo tanto, la 2 es correcta. ¿Y cómo se recomienda? En realidad yo recomiendo que vayan desmarcando al tiro las que no les sirven. Por ejemplo, esta ya no sirve. Esta podría ser si es que la 3 no funciona. Esta ya no sirve porque la 2 sí nos sirve. Esta no sabemos aún y esta ya no nos sirve porque la 1 dijimos que no nos servía. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la de acá. Vamos a tener entonces, vamos a poner aquí la 3, logaritmo en base, o sea, logaritmo de 8. Si queremos transformar este logaritmo de 8 a algo que tenga que ver con logaritmo de 2, ¿se les ocurre algo? Sin introducir los dedos a la calculadora, acuérdense que la PSU, a ver, preguntan ¿por qué lo amplifiqué por 2 medios? La verdad porque se me ocurrió y la verdad porque necesitábamos que apareciera un 2 y la única forma, como acá tenemos un quinto, si lo amplificábamos por 2 medios, me iba a aparecer por un lado un 2 en el numerador y un 10 en el denominador, que es muy útil porque estamos trabajando con base 10, ¿ya? Y más o menos, bueno, no hay como una técnica que yo les pudiera decir que les ayuda a hacer este tipo de ejercicio o que se les ocurra como por iluminación el resultado. Lo único que mediante la práctica van apareciendo ciertos trucos que siempre nos van a salvar la vida. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es que
practiquen y hagan muchos ensayos en puntaje nacional, ¿ya? Pero una de las cosas prácticas es que si ya lo vieron una vez y les vuelven a preguntar algo similar, es mucho más fácil que se les ocurra si es que alguien les enseñó un truco como este anteriormente, ¿ya? Entonces, por lo menos ya de aquí en adelante, la idea es que piensen este tipo de soluciones si es que tienen alguna duda similar. Sigamos con la 3. Tenemos logaritmo de 8, ¿ya? Y nosotros queremos que el logaritmo tenga relación con el número 2. Entonces, rápidamente, ¿cómo podemos transformar algo que tenga un 2 a un 8? Efectivamente, Lalox, tenemos que elevar el 2 a 3. Entonces, si tenemos logaritmo de 8, va a ser igual a logaritmo de 2 elevado a 3. Y por la propiedad que habíamos dicho anteriormente, cada vez que tenemos una potencia, esa potencia va a pasar a multiplicar al logaritmo. Me quedaría igual a 3 por logaritmo de 2. Eso sería aproximadamente 3. Logaritmo de 2 ya sabemos por el enunciado que sería aproximadamente 0,30103. No se olviden que esas olitas es aproximar. Por lo tanto, si multiplicamos por 3 estos dígitos, vamos a multiplicar, tendríamos 3 por 3 son, acuérdense que partimos de atrás hacia adelante, voy a multiplicar así, 3 por 3 son 9, esto es para que vean que lo pueden hacer fácilmente sin calculadora. 3 por 0 sería 0, 3 por 1 3, 3 por 0 0, 3 por 3 9, ahí va la coma y 3 por 0 0. Y si se fijan me dio el mismo resultado. Por lo tanto, eliminamos esta alternativa y la correcta sería entonces la 2 y la 3. Perfecto. ¿Les quedó claro? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar un nuevo ejercicio. Vamos a buscar acá entonces. Vamos a ver. Ahí tenemos el nuevo ejercicio. Ahora sí. Acá está, lo vamos a... por ahí. ¿Ahí se ve bien? Ahí está. Perfecto. Ahí tenemos entonces la siguiente pregunta. Ahí teníamos un pequeño desperfecto, pero el profe Nicolás está aquí presente ayudándonos. Ahí está. Dice el siguiente ejercicio. En una red social mundial de Internet, por cada semana que pasa, la cantidad de personas asociadas a esa red se duplica. Si inicialmente había 200 personas en esa red, ¿cuál de las siguientes funciones describe la cantidad de personas asociadas a esa red al final de T semanas? ¿Ya? Este ejercicio no es para nada complicado, lo vamos a solucionar. Vamos a correr un poco la pregunta. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos, dice. En una red social, entonces, mundial de Internet, por cada semana que pasa, la cantidad de personas asociadas a esa red se duplica. Si inicialmente había 200 personas, entonces vamos a poner, inicialmente teníamos 200. Dice, a la siguiente semana, como dice que se duplica por semana, ¿cuántas tendríamos a la semana 2? Esta fue la primera semana. La segunda semana tendríamos 400. La semana 3, ¿cuántas personas tendría? Tendríamos el doble, 800. Y si se fijan, a la cuarta semana
Ustedes ya conocen más o menos qué regularidad numérica hay en estos números, ¿o no? Si quisiéramos relacionarlo con el número de semanas, ¿cierto? Por ejemplo, tendríamos aquí este 200, lo podríamos multiplicar por el tiempo en la semana 1, ¿cierto? Pero no, vamos a borrar acá. Aquí. Ya, tenemos 200, sería la primera semana, ¿cierto? El 2 lo podríamos decir que sería un 2 elevado a 1. Fíjense que el 4 nosotros siempre lo usamos como 2 elevado a 2. El 8 siempre lo utilizamos como 2 elevado a 3. Entonces vamos buscando una relación entre los números y la cantidad de semanas, ¿cierto? Entonces, vamos viendo. Como habíamos dicho que nosotros conocemos más o menos la relación que tiene el 2, el 4 y el 8 con la relación, podríamos perfectamente, por ejemplo, decir que el 200 lo vamos a escribir como 100 por 2. El 400 lo podemos escribir como 100 por 4. El 800 como 100 por 8. Y ahí quizás vamos a ir construyendo de forma más fácil a lo mejor nuestra secuencia para poder saber en una semana, por ejemplo, n, en este caso nos piden t, vamos a poner aquí, en una semana t, cuánto sería la cantidad de personas que estén en la red social. Entonces, si nos fijamos, la semana 1, la idea es asociar tanto a números que conozcamos para poder generar nuestra serie y asociar la cantidad de semanas, porque la idea final de este ejercicio es que encontremos una fórmula o una ecuación en donde vaya incluida la cantidad de semanas que estamos utilizando esta red social. Entonces, podríamos decir que la semana 1, la cantidad fue de 100 por 2 elevado a 1, y 1 sería la cantidad de semanas. En la segunda semana fueron 100 por 2 elevado a 2, ¿cierto? Y ahí tendríamos incluidas las 2 semanas. Luego la número 3 sería 100 por 2 elevado a 3, que sería la tercera semana. Y creo que ya logramos descubrir cuánto sería en la semana T, ¿cierto? Tendría 100 por 2 elevado a T. Y si nos fijamos en las alternativas, acá está, sería la alternativa C. Perfecto, ¿van bien ahí? A ver, aquí dice, sí, me están diciendo que la primera semana es 400, porque ya viene inicialmente 200. Claro, pero es durante toda la semana. Al empezar la segunda semana, aumenta a 400. Dice, en una red mundial de Internet, por cada semana que pasa, la cantidad de personas asociadas se duplica. Entonces tiene que pasar toda la primera semana para que a la segunda recién aparezcan los 400. ¿Se fijan? No, en la semana 1 son 200, porque no existe la semana 0, por decirlo de alguna forma. No sé si se acuerdan de la función escalonada, o cuando ustedes toman un taxi, por ejemplo, que al empezar los siguientes 100 metros les cobra el tiro por todo lo que van a recorrer, por todos los siguientes 100 metros. Entonces, si nosotros pusiéramos aquí, desde el día 0 hasta que cumple la primera semana, aquí son 200 personas. Entonces, hasta que se cumple la primera semana son 200. En la siguiente semana, acá son 400. Pero esto ya está en curso la segunda semana. ¿Se entiende? Claro, es como que después de la primera semana se duplica. ¿Ya? Es porque pasa, en el fondo, cuando nosotros decimos no estamos en la semana 0, siempre decimos estamos en la primera semana. ¿Sí? Tengan ojo con eso. ¿Ya? Entonces, cada vez que nosotros vamos a contar, nosotros esperamos que pase toda la primera semana y le llamamos primera semana. ¿Ya? Tienen que aprender a leer igual. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo. Cuando ustedes, no sé, van al colegio o cuando empieza un mes,
desde que es el día primero, por ejemplo, en febrero, que a mí me gusta febrero. Desde el 1 de febrero al 20, bueno, es un mal mes como de referencia porque no es un mes común y corriente. Pero del 1 al 28, ustedes empiezan el día 1 de febrero y ustedes ahí empiezan la primera semana de febrero, ¿ya? No empiezan la segunda semana ni la semana 0 de febrero, la primera semana de febrero, ¿ya? Espero que haya quedado más claro con esa explicación, ¿sí? Vamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, de las siguientes igualdades, tenemos acá que la primera dice logaritmo de 4 igual a 2 por logaritmo de 2. Después dice, vamos a correr ahí para que aparezcan las alternativas. Ahí sí. Número 2 dice 2 logaritmo más 2 de 2 igual a logaritmo de 10. Y la tercera dice que el logaritmo de menos 10 es igual a menos 1. Hay que ver cuáles son correctas. Entonces partamos por la primera. Ahí está. El 4 lo podemos escribir, vamos a tener aquí logaritmo de 4, ¿ya? El 4 lo podemos escribir como 2 elevado a 2. Y como ya lo hemos visto en los ejercicios anteriores, cada vez que aparece una potencia, esa puede salir a multiplicar al logaritmo. Por lo tanto, fácilmente vemos que la primera es correcta. Vamos a ver la número 2. Dice logaritmo de 2 en base 2 es igual a logaritmo de 10. ¿Cuánto es logaritmo en base 2 de 2? ¿Se acuerdan? Porque habíamos dicho que buscábamos un número, decíamos 2 elevado a qué número, me da igual a 2. Siempre que tenemos la misma base que aquí el número dentro del logaritmo, ese resultado va a ser 1. Por lo tanto, logaritmo en base 2 de 2 es 1. Y cuando no teníamos base, habíamos dicho que era un 10. Por lo tanto, 10 elevado a ¿cuánto me da 10? Igual a 1. Por lo tanto, fácilmente esa también es correcta. Finalmente, la número 3, vamos a tener. Aquí vamos a encerrar en un paréntesis porque tal vez no se entienda bien. Ahí está. Esto lo podemos trabajar quizás más fácil si ocupáramos, a ver, me están hablando por acá. Están poniendo las preguntas del DEMRE. Sí, acá generalmente hay algunas preguntas que aparecen en el DEMRE. A ver, no sé. La pregunta anterior. Vamos a ver la anterior, la vamos a revisar nuevamente. Sale que es la B. Aquí sería la B si es que ocupáramos, claro, si ocupáramos el tema de la semana 0. Lo que decían ustedes. Si fuera semana 0, claro, sería 200. No, pero a ver, sí, claramente sería la B si es que ocupáramos como la semana 0. Podría ser una pregunta ambigua. Muchas veces hay preguntas que son ambiguas, ¿ya? Que significa que podemos tomar cualquiera de las dos. Bajo mi lógica es lógico pensar que la primera semana es la semana 1 y no la semana 0, porque además siempre contamos los días desde el 1, no desde el 0. ¿Ya? Dice que inicialmente hay 200, pero tiene que ocurrir toda la primera semana para que se duplique, porque dice por cada semana que pasa la cantidad se duplica, por lo tanto tiene que pasar la primera semana para que se duplique a 400. Bueno, de todas formas esta la vamos a dejar como pregunta dudosa o ambigua, porque efectivamente si ustedes cuentan las semanas desde la semana 0 en adelante, ahí efectivamente sería esta la respuesta. Pero nosotros, al menos yo, como yo al menos cuento las semanas desde la primera, yo había marcado esa, ¿ya? Claro, al inicio hay 200 independiente de la semana, pero fíjense que tiene que transcurrir toda esa primera semana para que se vaya a 400. Si no, significa que partió en 200, ¿ya?
y al empezar al tiro la primera semana, o sea, casi al día siguiente, pasó a 400. Bueno, al menos mi visión, por eso la vamos a dejar en duda, ¿ya? Porque, no sé, igual vamos a investigar mejor cuál podría ser, ¿ya? Claro, DEM retoma la semana 0. Vamos a preguntar el DEM. Claro, al terminar la semana, por eso tiene que transcurrir toda la primera semana, ¿ya? Por eso, vamos a dejar esta en veremos, lo vamos a discutir, al menos voy a preguntar yo. Vamos a preguntar, bueno, y rayé un poco. Pero voy a preguntar la opinión, vamos a conversarlo con el profe Nico para ver qué resolución tomamos. Pero en ambos casos la pregunta está buena, va a depender del punto de vista en que tomemos la pregunta. Ahora, este tipo de preguntas no debería aparecer de esta forma en la PSU porque yo considero igual que la letra B está buena, si es que tomamos como que la primera semana que transcurre es la semana 0, pero si es que lo contamos como que la primera semana 1, esta también estaría buena. En la PSU no deberían haber preguntas de este tipo, en donde haya una diferencia, por ejemplo, de pensamiento que haga que una respuesta sea válida y la otra no, ¿ya? Por lo tanto, no se preocupen, cosas así no deberían aparecer, ¿ya? Pero bajo ambos puntos de vista, ambas respuestas estarían correctas. Ya, vamos a seguir con la que teníamos anteriormente. Estábamos revisando el ítem 3, ¿ya? Sí, disculpen que no mire cada rato el chat, no estoy acostumbrada a trabajar de esta forma, pero ya de a poquitito vamos a ir perfeccionándonos en la lectura del chat, ¿ya? Entonces, tenemos la número 3, encerramos en un paréntesis el 10 para que no haya confusión, y yo creo que en la número 3 conviene más esto transformarlo a ecuación exponencial, no sé si a ustedes les parece. Vamos a transformar entonces. La idea es que acá tenemos la base 10 y nosotros lo que queremos es que ese 10, el elevarlo a menos 1, ver si es que nos da igual a menos 10. Lo cual rápidamente esto vamos a ver que es totalmente incorrecto, porque cuando elevamos a un número negativo, aquí nos queda en forma de fracción un décimo. Esto jamás va a ser igual, por lo tanto, en matemática nosotros a veces lo anotamos así como dos flechitas encontrándose, es una contradicción, por lo tanto la 3 no es correcta, ¿ya? Y entonces la respuesta correcta sería la número 1 y número 2, o sea, la letra D. Perfecto, hasta aquí ¿vamos bien? Entonces, como vamos bien, y a ustedes les gustan las matemáticas, por lo tanto, si les gustan las matemáticas, vamos a ver, puede que dentro de tus opciones esté ingeniería, por ejemplo. Si la Universidad Mayor cuenta con la facultad que está orientada a formarte como un profesional íntegro con conocimientos técnicos y prácticos de excelencia. Toma una decisión de futuro e ingresa a umayor.cl. Vamos a volver entonces con la última pregunta. ¿Ya? Tenemos, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde a la gráfica de la figura? ¿Ya? Siempre como que cuesta un poco de repente estos ejercicios con gráfica, pero vamos a ver cómo podemos solucionarlo. Muchas veces es mucho más fácil de lo que creemos. Vamos a tener acá varias opciones. La primera dice que y es igual al logaritmo de un medio de x, la segunda y igual al logaritmo de un medio de x menos 2 y logaritmo de un medio x logaritmo de un medio de x más 2 y acá tenemos otras dos más. Pero si se fijan, este gráfico que tenemos acá nos da la siguiente ayuda. Nos dice que si evaluamos el logaritmo en x igual 6, en el y nos va a dar igual a menos 2. Como nos dan este punto, lo más fácil va a ser ir y evaluar directamente los logaritmos. Por ejemplo, si nosotros evaluamos logaritmo de un medio, por ejemplo, vamos a ir anotando aquí al lado. Si evaluamos en 6, vamos a tener logaritmo de un medio de 6, ¿ya? Lo cual no se ve
al menos a mí no me agrada tanto porque tenemos acá un medio, significa que buscamos que un medio elevado a algo me dé igual a 6. Pero vamos a ver si es que encontramos algo más familiar, si no, vamos a indagar más en ello. Si lo reemplazamos acá, me queda logaritmo de un medio, perdón, base un medio, vamos a borrar esos paréntesis, pero ignoren los paréntesis. Aquí vamos a poner el 6 menos 2, me queda logaritmo de un medio igual a 4. Esto ya me parece un poco más familiar. Si se fijan, vamos a anotarlo acá, tenemos que un medio elevado a algo me tiene que dar igual a 4. Estos medios nosotros sabemos que si le cambiamos el signo a la potencia, podemos invertir la fracción. ¿A qué me refiero? Estos medios está elevado a 1, pero si lo elevamos a menos 1, me va a quedar 2 elevado a menos 1. ¿Se entiende hasta ahí? Y esto habíamos dicho que era igual a 4. Pero el 4 lo podemos escribir como 2 elevado a... y aquí me faltó el x, acá, ¿cierto? A menos 1 y estaba multiplicado por x. Entonces, el 4 lo podemos anotar como 2 elevado a 2. Vamos a juntar esa con esa. Tenemos entonces por aquí 2 elevado a menos x igual a 2 elevado a 2. Igualamos las bases. Como igualamos las bases, ahora igualamos exponentes y podemos multiplicar por menos 1 y me queda x igual a menos 2. Y ahí ya tenemos en la B, sin tener que indagar en las siguientes, obtuvimos que si en este logaritmo utilizamos el x igual a 6, en la y me da menos 2 y es el punto que aparece graficado ahí. ¿Ven? Y ahí ya tenemos la respuesta correcta sin tener que indagar más en el gráfico. ¿Ya? Desde un principio se ve un poco más complicado, pero si nos dan este tipo de ayudas es mucho más fácil poder responder. Y alcanzamos a hacer el último ejercicio. Vamos a tener acá, dice, si 2 por logaritmo en base y de x menos logaritmo en base y de x al cuadrado es igual a logaritmo de y en base y de z elevado a x, es correcto afirmar que. Y bueno, lo primero que a mí se me ocurre hacer en este ejercicio es comenzar a juntar estas cosas con las propiedades de logaritmo. Por ejemplo, el primero de acá me quedaría logaritmo en base y de x cuadrado. Y acá hay un menos, por lo tanto podemos dividir. Y como obviamente tenemos que fijarnos que todas tengan la misma base antes de poder juntarlas, ¿cierto? Tenemos logaritmo entonces. Logramos resolver este. Y ahora estamos restando por este x cuadrado. No sé si les causa algún problema que yo lo divida inmediatamente. Como había una resta, pasamos, primero elevamos el 2 acá. Y luego con el menos de acá, pasamos este dividiendo. Me dicen que esto es igual a logaritmo en base y de z elevado a x. X al cuadrado dividido x cuadrado, si se acuerdan, cuando tenemos, y acá, fíjense que tenemos una división, tendría que aparecer en algún lado que x sea distinto de 0. ¿Ya? Pero como tenemos mismo numerador, mismo denominador, esto es igual a 1. Por lo tanto, me queda logaritmo de y, ahí está, de 1, es igual a logaritmo de y z elevado a x. Y también habíamos hecho un ejercicio de este tipo. Teníamos, pusimos aquí distinto de 0 porque si tenemos una fracción y el denominador es 0 se indefine la fracción, ¿se acuerdan? A ver, ¿por qué queda dividido x elevado? Ya, vamos a hacerlo de nuevo. Tenemos acá 2 por logaritmo en base y de x.
Por propiedad de potencia, este 2 pasa a elevar aquí, pasa a ser potencia, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría logaritmo de x cuadrado. Y como tenemos al lado el menos logaritmo de x cuadrado, y con base y ambos, esta resta hace que nosotros podamos juntarlos en uno solo a través de una división. Perfecto. Ahora sí, y como x cuadrado dividido x cuadrado me da igual a 1, nosotros ponemos aquí el 1 y fíjense, tenemos logaritmo con las mismas bases, entonces ahora nos queda igualar esos términos. Vamos a tener entonces z elevado a x igual a 1. Pero si se fijan en las respuestas, estamos obligados o a despejar x o a despejar z, porque de esa forma está escrita la respuesta. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar logaritmo y me va a quedar logaritmo aquí y logaritmo ahí. Por propiedad de, nuevamente, propiedad de logaritmo, nosotros tenemos que el x puede pasar, como es potencia, pasa multiplicando. Y logaritmo de 1, ¿cuánto es? Podemos decir 10 elevado a ¿cuánto es? 1. Y en general, ¿por cuánto debemos elevar para que la respuesta sea 1? Efectivamente, el x tiene que ser, perdón, aquí ocupé la x, debería haber ocupado otra letra porque ya estábamos ocupando x, vamos a ocupar un punto grandote. Entonces ese punto grandote debería ser igual a 0. Por lo tanto, logaritmo de 1, independiente de la base, siempre va a ser 0. Y si pasamos el logaritmo de z dividiendo, ¿ya? 0 dividido lo que sea, siempre es 0. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la letra D. X es igual a 0. Y con esto hemos finalizado. Espero que les haya gustado la clase de hoy. ¿Ya? Voy a tratar de ir un poco más lento en las próximas clases. Y eso sería entonces. Nos vemos la próxima semana.